Hola, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí. Soy Roxana Río. Hoy tenemos a una invitada que anteriormente nos contó sobre su experiencia y cómo de ser licenciada en Relaciones Internacionales, de tener un trabajo muy estable y todo, de pronto su vida dio un vuelco, biodescodificación, cursos de psicotraumatología terapeuta en vidas pasadas, regresiones cuánticas. Ha estudiado con el método de la gran Dolores Cannon. Es terapeuta en ángeles y árbol genealógico, hipnosis ericksoniana y psicoterapia en heridas de la infancia o niño interior. Bueno, vamos a recibir desde el hermoso puerto de Veracruz a Erika Muñoz. Bienvenida, Erika. Hola, ¿qué tal, Roxana? Muy buenas tardes y pues muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu programa. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, Erika, entonces, ¿ahora qué nos vas a platicar? ¿Qué nos quieres compartir de tus últimas experiencias? Pues mira, han estado sucediendo cosas súper interesantes, bien bonitas, porque bueno, traspasan las fronteras de muchas cosas que he estudiado. En este caso, me gustaría contarles cómo es que lo que he estudiado de psicoterapia de niño interior o de heridas de la infancia, algunas partes de las teorías que nos enseñan ahí, traspasan y te rompen la cabeza cuando los ángeles y los maestros empiezan a explicarte las cosas desde el punto de vista de ellos, ¿sí? Entonces recuerden que los guías espirituales, los maestros, los ángeles, ellos ven las cosas desde una perspectiva mucho más amplia, ¿sí? No ven tu historia de vida desde que naciste en esta vida, o sea, desde que estabas en el vientre materno. Ellos no es así, ellos pueden ver más allá de eso, es decir, más atrás de tu historia. Es decir, ellos tienen la capacidad de ver cómo eras tú antes de encarnar. Y no solo me refiero a cómo eras en vidas pasadas, sino cómo estaba la situación de tu alma previo a encarnar, qué querías, qué era lo que querías enfocarte en esta vida, cuáles eran los retos, cuáles eran las pruebas, cuáles iban a ser los roles y los personajes en tu vida que te iban a ayudar con esos retos y esas pruebas, sino también ellos tienen la capacidad de ver la historia de tu alma a lo largo de todas estas encarnaciones que has vivido, no solo en el planeta Tierra, sino también en otros planetas, ¿sí? Entonces, como lo comentaba hace un momento Roxana, mi vida dio un vuelco y yo me puse a estudiar muchas cosas distintas. O sea, yo venía de una formación, una carrera en relaciones internacionales, una maestría en finanzas. Entonces, mi mentalidad era bastante racional y cuadrada, científica, ¿no? 2 más 2 es 4, 4 y 2 son 6, y así son las cosas, ¿no? Pero cuando mi vida da un vuelco, 10 años después, a los 30, digamos, empiezo a estudiar temas de budismo, temas de ángeles, empiezo a conocer el tema de las vidas pasadas a través del budismo. eh, y luego, al poquito tiempo, empiezo a estudiar psicoterapia con hipnosis para trabajar en las emociones de las personas. Y luego, con los años, estudié biodescodificación también. Entonces, yo traía en un principio la formación de vidas pasadas, la formación espiritual, y luego con los años empiezo a complementarla con formaciones en diplomados y especialidades donde trabajamos más la psicología y las emociones. Entonces ahora actualmente fusiono estas dos materias, tanto lo espiritual que he aprendido con los ángeles y lo fusiono con lo psicológico de lo que he aprendido en biodescodificación, en psicotraumatología, en terapia de niño interior, y hago ahí una mezcla que me parece que bueno, que las materias no están peleadas, o ambos sectores, lo espiritual y lo psicológico, no tiene por qué estar peleado, no tiene por qué estar separado. Si lo fusionamos, podemos sacar muchísimo más información de ahí y muchísimo más sanación. ¿Sí? Entonces, como les venía diciendo, los maestros tienen la capacidad, y los ángeles también tienen la capacidad de ver más allá de la psique del ser humano, más allá de la psicología, más allá de la historia del alma, cuál es el origen de los problemas que uno trae en esta vida, ¿sí?
Entonces, sucedió algo muy bonito en una terapia. En este caso, estábamos dándonos terapia a nosotras mismas, una vidente que trabaja conmigo, Lisette y yo, y estábamos contactando al arcángel Miguel y le decíamos que queríamos sanar pues cosas que traíamos de nuestra niña interior. Ya en meditaciones anteriores hemos sanado algunas heridas de la infancia y pues en esta ocasión le preguntamos al arcángel Miguel si había algún maestro que nos recomendara para trabajar con nuestras niñas y nos dijo el maestro Kutumi. Ok, entonces para las personas que no sepan, el maestro Kutumi es él fue San Francisco de Asís en vidas anteriores, ¿sí? Todavía después vivió como un sacerdote llamado Kutumi y es así como logra él convertirse en un maestro ascendido ya en esa vida, ¿ok? Entonces, bueno, llamamos a través de las oraciones, llamamos al maestro Kutumi y se presenta el maestro Kutumi y le empezamos a hacer preguntas y le empezamos a decir que queríamos sanar a la niña interior y, y bueno, entonces la vidente empieza a ver a nuestras niñas interiores, eh, pues digamos, la niña interior de la vidente Lisette, pues ella dispuesta, pero notamos algo raro en mi niña interior. Y entonces me decía Lisette que el maestro Kutumi le decía algo como al oído. Y luego de esto la niña como que extendía sus manos hacia los costados, así. Y entonces le pido a Lisette que pregunte al maestro, ¿por qué está haciendo eso mi niña? Y le dice el maestro, porque le pedí que aceptara la sanación. Y yo así de, ok. Y entonces Lisette empezó a ver que el maestro ponía sus manos sobre nuestras cabezas, sobre las cabezas de nuestras niñas, y empezaba ahí a infundir energía. Y yo me quedé pensando, o sea, ¿por qué le tuvo que decir eso a mi niña, no? Y gracias a esta pregunta fue que se abrió un mundo de información impresionante que nos dio el maestro. Si yo no hubiera preguntado esto, el maestro no nos dice nada, porque aparte ellos son muy discretos, ¿eh? Si tú no haces las preguntas adecuadas, ellos no te revelan información de nada, ¿sí? Ok, Entonces, oye, espérame, Erika, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo comienzan a hacer esto? ¿Qué es lo que haces para llegar a este nivel donde ok, pueden comunicarse con ellos? ok. Mira, desde que yo empecé a hacer regresiones, empezaron algunas personas de las que yo recibía como pacientes. Notaba yo que tenían mucha facilidad para conectar y para ver ángeles y maestros. Y no solo ellos, también para ver presencias negativas, oscuras, o demonios, o desencarnados, o extraterrestres. Y entonces a mí se me empezó a ocurrir hacer algunas reuniones con este tipo de personas con tanta percepción. Y entonces hice como que algo parecido a lo que terminó haciendo Alan Kardec en su película, si algunas personas no la han visto. A Kardec le gustaba entrevistar a clarividentes o a mediums para poder hacer preguntas sobre el por qué estamos aquí, etcétera, etcétera. Y entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer reuniones mejor y me voy a poner a hacer preguntas porque yo toda la vida he tenido miles de preguntas en mi cabeza. Claro, qué maravilla. Entonces, Eso, eso fue te estoy hablando de eso hace 11 años, o sea, cuando apenas empezaba. Y entonces esto para mí era como un juego. Yo decía, ay, nos vamos a comunicar con el mundo espiritual y aquí tengo 2, 3 o 4 amigas que son clarividentes y que fueron mis pacientes y que ahora somos amigas, ¿no? Y nos reuníamos a meditar y pedíamos la presencia de los ángeles. Y al principio, pues como realmente eran reuniones al inicio como niñas bobas, porque preguntábamos cosas de nuestra vida, ¿no? De que, ay, me gusta fulanito, ¿será que con él se nos haga algo? Y cosas así muy triviales al principio. Pues éramos muy niñas y bastante verdes en todo este tema espiritual. O alguna de ellas también traía alguna preocupación y luego le preguntaba a las otras, o también sucedía que ellas estaban apenas despertando sus dones y talentos. Entonces, pues no estaban como que muy seguras de pues de confiar en sus dones, ¿sí? Entonces, cuando alguna de ellas decía, ay, se presenta el arcángel Miguel y de repente dice una, ay, yo lo estoy viendo también, ay, ¿cómo lo hiciste? Ay, pues no sé, pero entonces sí estoy viendo
porque entonces, decía una a la otra, yo pensé que me lo imaginaba, entonces sí está aquí, y luego la otra le contestaba, sí, sí, está así vestido y tal, y la otra le decía, sí, así lo estoy viendo yo también, y entonces entre ellas se iban confirmando, y esto hacía que ellas fueran tomando más confianza y seguridad en sus percepciones, ¿sí? Entonces estas reuniones servían también para eso. De repente hubo un día que se presentó, se me ocurre en esa meditación llamar a ángeles y maestros de otras vidas, de otras encarnaciones y extraterrestres que tuvieran relación con nosotros. Y de repente en esa reunión fue bien extraño porque se presenta Anubis y yo no tenía ni idea de quién era. Mis amigas tampoco tenían ni idea, ninguna había estudiado nada de la cultura egipcia. Y entonces dice una de ellas, estoy empezando a ver un ser con cabeza de perro. Y yo, ok, yo dije, qué raro. Y luego la otra, había otra amiga ahí que le dice, sí, yo también lo estoy viendo. Y luego dice la otra, sí, yo también. Entonces éramos 3 amigas ahí, bueno, conmigo 4. Y entonces yo dije, bueno, pues pregúntenle quién es. Y entonces una de ellas dice, empieza a decir, Anubis, me dice. Y yo, ok, no, pues que Anubis. Y dije, ok, y pues pregúntale qué hace aquí, ¿no? Y entonces dice, pues dice que tú lo invitaste. Y yo, sí, ¿qué? ¿Yo? ¿Cómo? Pues dice que al inicio tú dijiste extraterrestres que tuvieran relación con nosotros. Y entonces, pues ¿con quién tiene relación? Le preguntaba, ¿no? Y dice, pues dice él que contigo. Y yo, ok, conmigo. Y yo, ok. Dije, bueno, pues tuve alguna vida en Egipto. Entonces dije yo, ok. Y yo no estaba segura. Yo decía, ¿y si este ser no es bueno? ¿Y si este no es de luz? Y yo así de, pues está bien. Yo así como que, pues muchas gracias por estar aquí. Y yo, Arcángel Miguel, Gabriel, por favor, vamos a trabajar con ustedes. Y ya como que olímpicamente lo hice a un lado. Dije, yo no sé nada de este ser, así que yo mejor no me meto. Y aparte, en aquel tiempo estaba yo tan verde que también era bastante incrédula. O sea, recuerden que yo traía todavía la formación de financiera y de relaciones internacionales, que es una carrera muy de política económica. Entonces, pues yo como que yo decía, se me hace que mis amigas ya se fueron al bajo astral y conectaron con un ser de bajo astral, porque se me hace que este Anubis es de bajo astral. Yo no tenía ni la menor idea de quién era. Entonces, fue hasta el día siguiente cuando me acuerdo que habíamos conectado con este ser y yo dije, pues voy a buscar en internet a ver quién es y me pongo a ver y que lo voy viendo así como lo habían descrito mis amigas con cabeza de perro y yo así de, en la madre, dije, oh my God, no, pues sí, sí es así y sí se llama así, dije, ay Dios, y yo pensando que era un ser de bajo astral, dije, no, pues ya, ahí quedó. Y estas eran nuestras primeras reuniones como de mediums y de andar contactando al mundo espiritual, ¿no? Ya con los años, pues yo dije, pues vamos a hacer esto más profesional y vamos a empezar a pedirle ayuda a los ángeles. Pero yo todavía me enfocaba mucho, mucho en los ángeles y yo decía, bueno, les vamos a pedir ayuda para que ayuden en las cosas que traigan las personas. Como ellos lo saben todo, pues podemos preguntar lo que sea, ¿no? Entonces empezamos a hacer reuniones en mi casa, en el consultorio, y invitábamos a las personas a consultas rápidas de media hora o de 20 minutos para preguntarle al Arcángel Miguel lo que quisieran, ¿no? Y entonces trabajamos mucho al principio con Arcángel Miguel, mucho, mucho, y ellas se iban familiarizando cada vez más con él y ellas al mismo tiempo me iban ayudando y casi siempre trabajaban conmigo en pareja porque no les gustaba todavía trabajar ellas solas porque traían todavía muchas inseguridades. Ellas decían, es que yo siento que me lo imagino, etcétera, ¿no? Y ya, entonces, al inicio, como eran consultas rápidas, yo decía, yo no tengo tiempo de hacerles la inducción como para que se vayan durmiendo y vayan entrando en una vida pasada. Estas son terapias de media hora, yo necesito hacerlo rápido. Y entonces yo decía, bueno, lo voy a hacer rápido como cuando estoy con ellas en las reuniones, aunque el paciente no alcance a percibir nada, no importa. Y entonces empecé a hacer lo mismo que hacía en las reuniones con ellas. Empezamos simplemente a llamarlos, Arcángel Miguel, ven ahora, Arcángel Miguel, o Maestro Jesús, vengan, envuélvanos en su luz. Y lo repetíamos varias veces, 1, 2, 3 minutos, y ya de repente ellas empezaban a verlo, ya sea a Miguel o al maestro
o a los o a cualquier otro arcángel, ¿no? O a la Madre María también. Y entonces, después de 2, 3 minutos de estarla repitiendo, ya sentían la presencia, ya estaban ahí y decían, ok, aquí está. Y ya preguntábamos, ¿nos pueden ayudar con esta persona que quiere hacer algunas preguntas y quiere sanación también? Y ellos, pues que siempre están dispuestos a ayudarnos, decían que sí, siempre decían que sí. Y entonces empezábamos a hacer preguntas. Es que trae un dolor en tal parte del cuerpo. Y ya ellos empezaban a decir, esto es porque trae una energía negativa, o trae una emoción que trae atorada, o trae una entidad que está pegada en ella, o trae una memoria de una vida pasada. Y entonces yo ahí me empecé a dar cuenta, dije, wow, ellos responden todo, cuál es el origen de lo que sea. Entonces a mí me empezó a encantar, yo decía, wow, es que ellos tienen las respuestas de todo, es maravilloso, porque pues están fuera de esta tercera dimensión y ellos pueden ver a través de todos nuestros cuerpos cuál es el origen de alguna dolencia, si es emocional, si es energético o si es de otra vida. Dije, wow, esto es interdimensional. Y entonces fuimos haciendo así las primeras terapias, bueno, fueron muchas a lo largo de los primeros años y eso fue ayudándolas a ellas a tomar más seguridad en este trabajo, porque al final de la terapia, yo para estar segura que realmente estaban conectando con verdaderos seres de luz y que realmente se estaba haciendo una sanación, yo siempre preguntaba al paciente, ¿qué tal te sientes ahora? ¿Se te quitó el dolor? No, y casi todos, prácticamente todos decían que sí. Y entonces ahí eso me servía a mí de confirmación de que dije, entonces sí están haciendo la sanación, sí están viendo ángeles, sí está realmente aquí el Maestro Jesús y sí están quitando de verdad el origen de ese dolor. Es así como yo me basaba a que realmente estuvieran recibiendo verdadera sanación y que no se quedara esto como en una fantasía de niñas con percepciones muy abiertas, ¿no? Muy sensibles. Claro. Wow, qué interesante, me encanta, porque ellos siempre están ahí a disposición nuestra y siempre te dicen que sí y te contestan todo, Sí. qué maravilla. Bueno, entonces continuamos con la historia de las niñas interiores. Sí, entonces, bueno, después de que empecé con este tipo de preguntas, yo siempre pregunté, dame el origen, o sea, es bien importante las preguntas, como se les decía hace rato. Si tú no preguntas la pregunta adecuada, no vas a llegar a la respuesta adecuada y a la más, wow, impresionante. Entonces, a lo largo de los años me seguí formando en esto y bueno, ya no tanto en lo espiritual, empecé a abarcar lo psicológico y ahora actualmente que trabajo con los pacientes, todo lo que he estudiado de la niña interior y cómo es que traemos memorias en nuestro inconsciente que hay que sanar. Por ejemplo, una de las razones de que haya personas que no se sientan parte de su familia, me he topado mucho con ese tipo de personas, es casi siempre por herida de rechazo, según lo que nos explica la teoría de las niñas del niño interior y de las heridas de infancia. Esto es debido a que se rompe el vínculo con la madre, ¿sí? Entonces, cuando de pequeñitos, y nos dice la teoría, que sucede una herida por algo que hizo tu mamá o por algo que sucedió en casa o que hizo alguno de los progenitores, y esto hizo que el niño o la niña no se sintiera parte de la familia. Entonces, cuando rompes el vínculo con mamá, mamá es quien te presenta a toda la sociedad, a la familia, te presenta a papá, o sea, va a ser tu enlace con los demás. Primero va a ser tu enlace con papá, luego te va a enlazar con la familia y luego con la sociedad entera, incluso con tu propio país. Entonces, me pasaba mucho de recibir personas que no se sentían como parte de su propia familia, siempre sentían que yo no pertenezco aquí, y a mí me dejaron mis verdaderos familiares, entonces había siempre personas queriendo, como que pensando que tenían una familia estelar o que alguien los había dejado ahí o que Dios los había abandonado aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, yo decía, bueno, pues esto es por herida de rechazo. Hay que ir a sanar el momento, según nos dice la teoría del niño interior, el momento en que se generó la herida. Y entonces empezamos con la vidente a trabajar con Arcángel Miguel y le pedimos, Arcángel Miguel, pues dinos, esto fue un caso, por ejemplo, esto ya no estoy hablando de mi caso, sino de un caso que tuvimos hace unos meses. Dinos qué fue lo que pasó con esta paciente, por qué no se siente perteneciente, ¿no? ¿Cuál es la herida? Pregunto yo.
Y entonces nos va diciendo Arcángel Miguel algo impresionante que nunca nos habían dicho con ningún paciente. Dice Miguel, yo esperando a que nos dijera el momento de la herida, ¿no? Y nos dice Miguel, lo que pasa es que ella rompió el vínculo con mamá. Y yo así, ¿cómo? Dice, ella eligió romperlo desde que estaba en el vientre materno de mamá. Y yo así, ¿qué? ¿Pero cómo? ¿De qué me hablas? ¿No? Todo eso se salía de la explicación que yo tenía sobre las heridas de infancia. Y dice Miguel, lo que pasa es que ella no quería nacer. Ella no quería venir a vivir otra encarnación al planeta Tierra. Y yo, ok, pero ¿cómo lo hizo? Si ella es un bebé en esos momentos, ¿no? Y entonces dice Miguel, recuerda, Erika, que el alma se integra en el bebé y el alma pues tiene poder sobre todo lo que está en el bebé. Y entonces dice, realmente ella no quería venir. Y le digo, ¿por qué no quería venir? Dice, es un alma un poco rebelde. Le digo, pero ¿por qué no quería venir? Si hacemos un plan con nuestros guías y maestros para poder encarnar, etcétera, etcétera. Y dice, sí, hacen el plan y pues una parte de ella sí dice que sí, pero otra parte dice que no quería. Y entonces esta parte que no quería es la parte de ella que es rebelde y que dice, no ha aprendido a ver a este planeta como un lugar de aprendizaje y mira a este planeta como si fuera un castigo. Entonces, eso es lo que hizo que ella rompiera el vínculo y dijera, pues hago, aunque yo esté aquí, hago lo que sea, pero no voy a estar completamente aquí. Y entonces rompe el vínculo. Y esta es la razón. Entonces dice, le digo Miguel, Arcángel Miguel, pues entonces, ¿cuál es el aprendizaje que ella tiene para esta vida, para integrarse con su familia, etcétera? Dice, es precisamente ese el aprendizaje. Aprender a estar aquí sin protestar, sin resistirse, aprender a disfrutar estar en este planeta. Ese es el aprendizaje. Dije, oh my God, dije, ok, vale. Entonces, ahí fue como el primer bombazo que me dieron para decirme, bueno, lo que tú tenías de teoría sobre heridas de infancia, pues tómala que aquí te va esto que no te enseñaron. Sí. Wow, qué interesante. O sea, esta almita rebelde no quería venir, no quería venir a aprender, era un planeta castigo para ella, cuando a lo mejor su vida podría ser muy diferente si ella realmente se lo propone, ¿no? Cuando uno se propone a que tienes que disfrutar, tienes que vivir, tienes que, digo, a pesar de todo lo que te suceda, siempre tus decisiones te van llevando por un camino o por el otro. Entonces eso Así es es. justo lo que vino a aprender. Exacto. Aprender a estar aquí, a disfrutar del estar aquí. Uh-huh. Sí. Entonces, por eso hay muchas personas con rasgos de herida de rechazo, y les voy a dar los rasgos para que se noten si se identifican o no. Normalmente los de herida de rechazo son personas que viven en su cabeza, viven constantemente en la imaginación. Son personas retraídas que prefieren estar como que alejadas de las personas, son personas que viven les gusta vivir en la imaginación, se pierden en su mente, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, es, es muy interesante. Por un lado, tienen un mundo interior muy rico porque son personas que suelen leer mucho, se pierden en los libros o se pierden a veces se llegan a perder en videojuegos o en fantasías que ellos mismos van creando en su imaginación. Y entonces al final son personas muy aisladas porque no quieren sentir el rechazo de los demás. Entonces montan, digamos, su seguridad en su cueva interior. Eso es para ellos su familia o su mundo interior, es su seguridad. Entonces, prefieren, se sienten bien estando solos, se sienten bien estando aislados, no les cuesta mucho hacer relaciones sociales, les cuesta mucho integrarse con la familia o incluso integrarse en los salones de clases cuando ibas a la escuela,
seguro que veías alguno que otro niño aislado, que no formaban amistades, no tenían grupitos de amigos. Casi siempre son personas así. Entonces, cuando no te sientes pertenecientes, es que en el fondo también es como si y si estos rasgos además los presentas desde muy, muy chiquito, quizás tu alma le pasó lo mismo, no quería estar aquí, ¿sí? Y son personas que al final también son de cierta forma un poco rebeldes porque terminan siempre haciendo lo que ellos quieren. Por eso les gusta también ser aislados, porque siempre les gusta hacer lo que ellos quieren, no les cuesta como que conciliar con un grupo y terminar cediendo ante lo que el grupo prefiere. Y entonces dicen ellos, no, yo prefiero hacerlo por mi lado, ¿no? Son muy individuales también, ¿vale? Entonces, bueno, pasó el tiempo, como un mes o 2 meses, y entonces yo dije, bueno, vamos a hacer sanación ahora con nuestras niñas interiores. Y estábamos entonces con el maestro Kutumi, regresando a esta escena en donde le pedimos al maestro que sane a nuestras niñas. Y entonces ahí regreso a lo que había dicho el maestro. Le pedí a tu niña que aceptara la sanación. Y entonces, al poco tiempo, en mí surge una pregunta. ¿Por qué le pido al maestro que me diga, ¿por qué no habría de aceptar la sanación mi niña? ¿Por qué le tuviste que decir eso, no? Y entonces le dicen a Lisette, lo que pasa es que tú no querías venir a este planeta. Y yo, ok. Y entonces ahí empiezo a poner los ojos como cuadrados y me empiezo a acordar de esa terapia anterior. Pero esta vez ya no lo decía Arcángel Miguel, esta vez lo decía el maestro Kutumi. Y entonces le digo, pero ¿cómo, maestro? Dice, lo que pasa es que traes heridas del alma, Erika. Y yo, ¿qué? Yo con los ojos más cuadrados todavía. Dije, a ver, tenemos que sanar heridas de infancia y ahora me dices que hay heridas del alma. Yo sí, no lo puedo creer, Dios mío. Y entonces, pero a ver, ¿cómo sucedió eso, maestro? Le empezamos a preguntar y el maestro dice, lo que pasa es que en estos periodos entre vidas, tú te has recriminado el no haberlo hecho bien o el no haberlo hecho mejor que como tú lo tenías programado antes de nacer. Entonces te has recriminado y es algo que tú misma te tienes que perdonar, el no poder haberlo hecho mejor en otras vidas. Y entonces yo dije, ok, maestro. Y entonces, ¿qué pasó? ¿No? Yo dije, bueno, vamos a sanar, no sé, el vínculo con mi mamá, ¿no? Dije yo, porque yo traigo rasgos de herida de rechazo. Y yo seguro que rompí el vínculo con mamá. Dije, bueno, entonces, ¿qué pasó con el vínculo con mamá? Y dice el maestro, tú lo rompiste a los 2 años. Y yo así de, ¿y por qué lo rompí, maestro? Yo dije, bueno, pues algo hizo mi mamá y me enojé o algo, ¿no? Y dice, lo que pasa es que desde antes de nacer tú traías un conflicto con la autoridad. Y entonces, a mamá desde pequeña tú la veías como una autoridad. Y entonces en ti se grabó como un rechazo a la autoridad desde antes de nacer. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué sucede? Que este rechazo hizo que desde el inicio rechazaras a tu mamá y no quisieras formar un vínculo con ella. Y yo así de, oh my God, porque ese rechazo anterior te lo trajiste a esta encarnación. Y entonces, todo, a partir de mamá, todas las demás figuras de autoridad, tú no creías en lo que te decían. Y yo así de, sí, dice, siempre fuiste rebelde. Y yo, sí. Entonces, de ahí viene el no hacerle caso a la autoridad y en siempre dudar de todo lo que la autoridad te decía y de todo lo que mamá o papá te decían. Y digo, wow, esto es muy cierto. Porque de verdad que, híjole, cosa que me decían mis papás y cosa que yo decía, no es cierto, lo voy a poner a prueba, a ver si es cierto. Y entonces, de chiquita, yo me caía en miles de juegos que hacía, juegos algunos peligrosos, y hasta que no me daba yo en un trancazo, un golpe, una raspada, hasta que no me pasaba algo, entonces ya hacía caso. Ya decía, ok, ya, le voy a bajar un poco porque ya me estoy lastimando.
pero siempre fui muy atrabancada, muy de no hacer cosas sin tener nada de miedo. O sea, digo, por un lado fue bueno porque toda esa preocupación que mis papás traían, todos esos miedos, no me los pudieron transmitir, porque yo desde el inicio no los aceptaba. Yo decía, ay, no creo, ay, ustedes exageran, ay, porque cuidado con esto, cuidado, no salgan de noche, no, cuidado con perderse en la calle. O sea, yo iba y me salía, o sea, me daba unas vueltas en la bicicleta y me podía avanzar 5, 6, 7 cuadras, 8 cuadras lejos de mi casa, y yo no sé cómo, de verdad, por obra y gracia del Espíritu Santo, porque yo no sé, siendo una niña de 4 o 5 años, yo podía regresar a mi casa con todo y la bicicleta y sin perderme. Bueno, medio me perdía y medio que Los Ángeles yo creo que me iban guiando, ¿sí? Entonces, fue súper impresionante, súper impresionante, ¿sí? Entonces, así fue como que fui comprendiendo por qué esta confrontación con mis padres y entendí que por qué rompí este vínculo, ¿no? Y bueno, ahora entonces había que pedirle al maestro, pues entonces ayúdanos por favor a sanar esta herida del alma que dices que tenemos, ¿no? Yo, ahora que soy consciente y que me estás dando esta información, pues ayúdanos a sanar esta herida. Yo me perdono, ¿sí? Yo me perdono de todo lo que no hice bien, todo lo que no, dice, lo que sea, ahora que soy consciente, yo suelto esta exigencia en mí y me perdono por no haberlo hecho mejor. Hoy elijo vivir despacio, a mi ritmo y con un aprendizaje que poco a poco vaya yo integrando y no tan rápido como a veces quisiera yo resolver todo, y no tan rápido como le doy tiempo ahora a todas mis partes para que todas vayan sanando conmigo, ¿sí? Entonces, así fue esta terapia. Estuvimos pidiéndole al maestro que nos ayudara a transmutar esta exigencia que hay en mi alma, estas partes del ego, que a veces el alma se contagia de estas partes del ego que exigente, de que se haga como yo quiero. No, o sea, empezamos a pedirle al maestro y ahí Liz iba viendo cómo nos iba llenando de luz. Y llega un momento después de unos 10 minutos de estar pidiendo esta transmutación y esta sanación en el alma, llega un momento después de 10, 15 minutos que el maestro dice, ok, suficiente. Y entonces preguntamos, ¿ya quedó sanado? Y dice, sí, esta parte, faltan otras cosas. Y yo, bueno, ¿lo hacemos de una vez? Dice, no, esto otro día, más adelante. Y yo, bueno, ok, maestro, muchísimas gracias. Y ahí terminó esta sanación maravillosa con el maestro Kuthumi. Hubo en otra ocasión una sanación también, pero en esta ocasión fue con la maestra Kuan Yin. Uh-huh. Y en aquella ocasión fue tremendamente impresionante, porque es la primera vez que yo siento tanto, porque normalmente las videntes, que son muy sensibles, sí sienten siempre mucho. Todo lo de los pacientes, ellas lo sienten y lo perciben, aunque el paciente no les diga, ellas sienten luego sus dolores. Y en este caso con Kuan Yin fue impresionante porque normalmente la vidente siempre me tenía que decir lo que van haciendo para que yo sintiera o para tratar de ver si yo sentía algo, ¿no? Y en esa ocasión, la madre Kuan Yin, llegamos con ella porque Arcángel Miguel nos dice, les toca ahora trabajar con Kuan Yin. Dije, ok, la maestra de la compasión es Kuan Yin. Y entonces llegamos con ella abiertas con el corazón, con humildad, y le decimos, Madre Kuan Yin, pues queremos sanar lo que tú digas que necesitamos sanar. Nosotros somos materia dispuesta. Y entonces esto es algo que los maestros valoran mucho, porque cuando tú les cedes el control a ellos, estás diciendo, confío 100% en ti. Yo confío en lo que, como cuando llegas con un doctor o con un especialista, yo confío en que tú me examines y tú digas lo que está ahí, como que lo que hay que corregir o lo que está mal en mí, ¿no? Entonces, así llegamos con ella. Y siempre que llegas así con un maestro, bueno, pues ellos felices porque se sienten honrados y confiados y felices de que tú confíes, además, que tengas la fe suficiente para confiar en esta sanación.
y que no se meta ahí tu ego, porque casi siempre en ese tipo de terapias, si se mete el ego, si se mete tu incredulidad, ya valió queso, porque Mm, echaste a perder la terapia, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es que es, es maravilloso, ¿no? Cuando tienes acceso a estos regalos, cuando has trabajado lo suficiente en tu escepticismo y en tu ego, para que los maestros lo noten y entonces te abran las puertas de sanaciones mayores, ¿sí? Y aquí les estoy dando una clave muy importante, porque esto me lo están diciendo ahorita prácticamente. O sea, si tú no trabajas con tu escepticismo, no vas a tener acceso a sanaciones cada vez más fuertes e impresionantes, ¿sí? Trabajar con el escepticismo es trabajar con tu ego, ¿sí? Al final es hacer trabajo con tu ego. Entonces, bueno, yo ya llevo pues 10 años, o sea, fíjense cómo al inicio yo fui muy escéptica y aún así yo seguía trabajando en esto, porque había parte de mi corazón que seguía, que creía, a pesar de que mi cabeza decía, ay, Erika, tú y tus amigas están bien locas, o sea, lo podía escuchar a mi ego, podía, incluso a veces se interfería en algunas terapias y decía, ¿cómo es que creen todas estas bolas de cosas, niñas locas? Lo podía escuchar claramente, ¿no? Y yo decía, ay, bueno, ya, tú cállate, porque había algo en mi corazón que decía, no, tú crees, continúa en esto, ¿no? Y entonces, a pesar de estas luchas en los primeros años de mis terapias, yo seguía en esto. Y entonces, en esa ocasión con Madre Kuan Yin, nos decía, voy a trabajar, después de habernos como examinado, primero el maestro te escanea y nos dijo, voy a trabajar en las memorias de dolor de vidas pasadas. Y yo dije, ah, pues, ok. Y empezó la vidente, dice, pues está mandando luz, está poniendo como luz en la cabeza. Y yo así, ah, ok. Y ahí mientras nosotras como quietecitas, relajadas y respirando y yo pensando, ¿qué más voy a preguntar? Mientras así en estos momentos de silencio, dejando que el maestro trabaje, yo pensando, ¿qué más pregunto? Y así de, ay, no sé qué. Y en eso, como yo creo que llevaba apenas 5 o 10 minutos la maestra Kuan Yin, y empiezo ya a sentir algo en la cabeza. Y empiezo a sentir como la cabeza un poco acalambrada. Yo no sé si alguna vez o les pasa a la gente, ya sea cuando toman alcohol o cuando toman plantas sagradas, empiezas a sentir la cabeza como hormigueo en la cabeza. Y yo, híjole, le digo, le empiezo a decir a Lisette, oye, Lisette, siento la cabeza medio mareada, medio acalambrada, como, no sé, como cuando tomas alguna sustancia así. Y me dice, yo también, amiga, yo también me siento así. Yo dije, ah, qué bueno, entonces no estoy alucinando, dije yo, porque ya estoy sintiendo más. Y entonces, este, seguimos ahí todavía, estuvimos como casi 2 horas con la maestra Kuan Yin, hasta que dijo, ya terminé. Y entonces yo dije, maestra Kuan Yin, ¿y esto como para qué va a ser? ¿Para qué va a funcionar el trabajar? Como que desbloquear memorias de dolor. Dice, esto va a ayudar a que puedas ir sanando más cosas que están pendientes en el inconsciente. Y esto además te ayuda a ser después más sensible. Entre más se libere esos bloqueos, más empiezas a recuperar la sensibilidad. Porque esos bloqueos crean corazas energéticas que van haciendo que pierdas sensibilidad y no sientas luego nada a la hora de estar en las energías, a la hora de tratar de percibir energías de personas o de lugares. Dije, ok. Y además también dijo otra cosa. Dijo, voy a trabajar también en estas memorias porque esto va a ayudarlas a que sean más responsables con su energía. Y yo así, ¿pero cómo? Si ya somos responsables, digo, hemos trabajado mucho en nuestro interior, ¿no? Y entonces dice, no, porque aún dejan pasar personas que no están acorde a su vibración. Híjole, cuando dijo eso, ¡pum!, fue un pedradón tremendo, porque en aquel tiempo, esto sucedió hace, ¿qué será?, unos 7 meses. En aquel tiempo, yo todavía estaba superando una ruptura con una pareja que efectivamente no estaba en mi nivel de vibración
ni en mi nivel de despertar de conciencia. Y entonces ahí es donde tenía totalmente razón la maestra Kuan Yin, a pesar de que yo ya no estaba con esta persona, todavía me estaba costando mucho trabajo soltarlo y superarlo y sanar la herida. Pero ahí entendí, dije, sí es cierto, o sea, aún cuando no estamos lo suficientemente sanadas nuestras heridas, etcétera, agarramos cualquier pareja, a cualquier hombre o cualquier mujer para sanar y tapar la soledad que sientes, o para sanar o tapar algún vacío que sientes. Entonces, cuando no somos capaces de sostenernos en la soledad, y no solo sostenernos, sino de disfrutar verdaderamente la soledad, cuando no hemos llegado a ese punto, es que todavía hay que sanar a la niña interior y hay que darle más amor. Actualmente ya estoy así como que creo que me ayudó mucho esa sanación con Madre Kuan Yin, porque ahora estoy totalmente diferente. Ahora puedo disfrutar esta soledad. Ahora no me molesta para nada, disfruto de mi compañía y ya no siento la necesidad como de querer tener una pareja. Antes sí sentía como que, ay, ya pasaron 2 años, ya pasaron 3 años, ya necesito una pareja, ya, me toca. Y no, ahora me lo tomo todo con calma, como que digo, no, ahora sí estoy dispuesta a esperar a alguien que esté en la suficiente vibración, que alguien que tenga valores, principios, que sea responsable, o sea, ya no voy a dar, como dirían, ya no voy a malbaratarme y realmente voy a ponerme exigente en el hombre que quiero que me acompañe. Y ya se acabaron las prisas, porque finalmente llegué al punto de me valoro y me amo lo suficiente para pedir esto al universo. Y si esto, para que llegue esto, se tarda 1, 2 o 3 años, no lo sé, no importa. Yo ya no tengo prisa porque llegue o por encontrarlo, porque me he llenado de amor lo suficiente para poder disfrutar de mi propia compañía mientras llega. Entonces, bueno, ha sido todo, estos últimos 7 meses han sido de mucha sanación con mis niñas interiores. Y digo en plural mis niñas interiores porque hay que sanar a distintas niñas en ti. A la niña de 2, de 3, la de 4 años, la de 5, la de 10, la de 15 años, la adolescente interior. Y entre más vas sanando, empiezas a entrar en este gozo, en este amor hacia ti. Entonces, es maravilloso estar así. Qué bonito porque llevas 10 años haciendo esto y sanando gente y ayudando gente y ahora tú sanaste y puedes hablar por ti, ¿no? Y compartir esta experiencia. Así es. Y siento que ellos realmente hacen ajustes en nosotros como hizo Kuan Yin contigo, ¿no? Y como hacen, pues los maestros, de pronto te ajustan algo en la cabeza, algo en el corazón, no sé, en tus cuerpos. Sí. Quizá también cuando nosotros oramos o pedimos o meditamos y les pedimos sanar o algo, ellos estén haciendo eso que tú ahora muy gráficamente nos describiste, que Sí. ellos como que arreglan algo en nuestros cuerpos, en nuestro ser. Sí, Rox, totalmente, porque de hecho hago oraciones, también doy cursos donde hago decretos y voy pidiéndoles a las videntes que ven cuando hago este decreto, qué sucede. Y entonces voy así como Alan Kardec, como científica, ay, si hago este decreto, sucede esto, si hago este otro, sucede esto otro. Y entonces voy de esta forma sanando las partes que lo necesitan. A veces hago un decreto para el ego, porque a veces el ego no quiere el amor, está como Gárgamel o como Elmer el gruñón de los enanitos, o sea, no me den amor, cuando a veces las videntes llegan a ver al ego y los mismos maestros nos dicen, es que su ego está interfiriendo o es que el ego ya puso una coraza, no quiere que sanemos esto. Y entonces, estas partes de nosotros que a veces nos autoboicotean, pues ¿de dónde crees que salen? Es el ego, precisamente. El ego que está como gruñoncito acostumbrado a hacer su voluntad como niño berrinchudo, acostumbrado a querer tener el control, acostumbrado también a sentirse víctima de la vida, y es que a mí todo el tiempo me atacan y no sé qué. Entonces, ahora los maestros nos han estado diciendo, tienes que mandarle luz a tu ego. No se trata de chamuscarlo en fuego violeta, porque al principio yo quería arreglar todo el tiempo
eso con la llama violeta. Pues hay que transmutarlo, pues hay que transmutar al ser oscuro también, ¿no? Y decían los maestros, no, lo tienes ahora que llenar de amor, Erika. Y entre más lo vayas, pero esto es un trabajo largo, dices, esto no es algo de una terapia o de 2 o de 3. Esto es algo que vas a tener que hacer por varios años, estarlo llenando de amor, darle entendimiento para que se transforme y empiece realmente a trabajar a favor tuyo. Entonces, yo no sé si lo perciban, pero cuando de repente te levantas como de malas, sin que nada haya pasado y te levantaste de malas. Así que hoy como que, no sé, como que no me levanté con el pie izquierdo, ¿no? Como que varias personas llegamos a decir eso, ¿no? Me levanté con el pie izquierdo y no es eso, te levantas desde el principio de malas. Entonces, cuando eso sucede es porque tu ego anduvo susurrándote cosas que no le parecen, porque él siempre, casi todo el tiempo está enfocado en lo que no hay, en lo que no tenemos, en lo que nos falta, en la exigencia, es que falta esto, falta lo otro, ¿cuándo vamos a lograr esto? ¿Cuándo vamos a lograr aquello? Es que no hay dinero, es que hay crisis, es que hay pocos pacientes ahora, o sea, todo el tiempo en carencia, en ver lo que no hay. Entonces, en las noches luego el ego te susurra cosas o anda atrayéndote ataques de seres negativos, también hace ese tipo de cositas. Entonces, si de repente te levantas de malas, hay que darle amor a tu ego, ¿sí? Porque él seguramente anduvo actuando, porque también como tu niña interior, también él necesita tu atención. Y cuando no le prestas atención, se empieza a poner rebelde, se empieza a poner enojón, así. Entonces pónganse atención ustedes y vean cuando andan así medios bajoneadas, si no anda por ahí el ego, o también distingan si no es su niña interior. Es así como vas a irte conociendo poco a poco, entre más estés al pendiente y en observación de ti. Así es. Sí, creo que todos los males vienen precisamente de no hacer caso a esas cosas o a esos pensamientos o A a las esas voces interiores, situaciones. porque a Ajá, veces no solo es la voz de tu corazón, a veces esas voces son como la película Intensamente. ¿Recuerdan esa película donde está enojo, tristeza, alegría? O sea, es igual lo que hay dentro de nosotros, igualito. Nada más que algunas son las niñas interiores, algunas es el ego, algunas partes es el inconsciente. Y entre más te vas trabajando a ti misma, más vas conociendo ese mundo interior que hay en ti y empiezas a darle amor a todas estas partes, las empiezas a sanar y empiezan después a actuar como una gran orquesta, todos tocando en armonía. Bueno, vas a sentirte feliz contigo misma cuando finalmente logras esta armonía en todo tu mundo interior. claro, claro. Tenemos que observar esos momentos, ¿no? Porque son los que más nos van a dejar y más nos van a ayudar a crecer. Y casi siempre cuando estamos enojados, enfadados o, ya se me va a pasar y lo metes así como por debajo de la alfombrita hasta que pase el tiempo y ya, y eso se queda ahí, ¿no? Así es. Así es, Rox. Entonces tenemos que aprender a no salir huyendo porque esto es típico de todos los seres humanos. Tenemos una emoción y ¡pum! Camino de huida. Tomamos algún camino de huida. ¿Y cuál es el camino de huida? Bueno, los hombres cuando quieren olvidar sus penas van y se emborrachan, ¿no? Ahí a tomar la tomadera, o si no van y se buscan otra. Ya, esa es la solución para las penas, ¿no? De que rompes con alguien y me busco otro, o me alcoholizo, o me meto al marihuana o alguna plantilla. Entonces, pues no va por ahí. Estás evadiendo el sanar la causa del problema que traes. Y luego las mujeres, si no es, nos vamos a llorar con las amigas, algunas mujeres quizás tomen o no sé, o si no entramos en compradoras compulsivas, algunas mujeres van y se compran un montón de ropa, o queriendo tapar el vacío que deja la separación con una persona, ¿no? Y si no es así, a veces es comiendo, o estando en el celular, en las redes sociales, o me voy a echar toda la temporada de tal serie y aquí me siento y me pongo a comer palomitas o helado y aquí estoy toda la tarde llorando mis penas y esa no es la forma. O a algunos les da por volverse workaholic y trabajo todo el tiempo para no pensar, para evadirme de mis problemas. Y todo eso es huir de sanar el origen de eso que te aqueja. Entonces, entre más te vayas conociendo, vas a empezar a darte cuenta cuáles son esos caminos de vida.
Por ejemplo, cuando algo te duele, te dan ganas de comer algo dulce o un chocolate o azúcar o obsérvate cuando sientas alguna emoción o alguna ansiedad, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué sales haciendo? ¿Te llamas a tus amigas, te metes a redes sociales o tienes el impulso de ir a comprar algo o le vas y le ruegas a la persona para que vuelva contigo? O sea, ¿qué haces? ¿Estás buscando constantemente la aprobación de los demás? ¿Te gusta quedar bien con los demás? Todas estas cosas son producto de situaciones que no has sanado en la niñez. Sí. ¿Sí? Uy, hay Entonces, tanto que sanar, tanto que observarse, tanto uf, así es. que Y los arreglar. maestros nos han hecho hincapié en esto. Tenemos que llegar al punto en donde somos amos y soberanos de nosotros mismos. Gobernar este mundo interior es el camino de la sanación de todos. Ese es, no hay más. Y vas a sentir Pues, un gozo cuando llegues ahí, una alegría. Es cuando el amor finalmente se desborda hacia ti y hacia los demás, como vivía en esa presencia el Maestro Jesús. ujú. Cuando este amor ya está para ti, pero también para los demás. De dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, si tienes algún taller, algo que nos Sí, compartas. sí, precisamente voy a dar un retiro en octubre, del 20 al 22 de octubre, viernes, sábado y domingo, del 20 al 22 de octubre, un retiro donde precisamente vamos a ir a sanar y a conocer este mundo interior. Es un retiro de sanación, de reconexión contigo, con la conexión con el cuerpo. Vamos a trabajar terapia somática, que es una terapia nueva que he estado aprendiendo. Lo trabajamos también con traumatología. Y vamos a trabajar heridas de infancia también, así como la conexión también con los maestros y los ángeles para que esta sanación sea integral. Lo sanemos a nivel psicológico, pero también a nivel espiritual con ayuda de los maestros y de los ángeles. Y además, pues que el hotel donde vamos a estar tiene un bosque precioso en la parte trasera, así que vamos a estar haciendo actividades en el bosque. Está precioso el lugar, así que por favor no se lo pierdan si quieren empezar a hacer trabajo más profundo de conexión con sus niños interiores, conexión con el cuerpo, con esta terapia somática. Vamos sacando memorias que estaban ahí guardadas en el cuerpo y vamos enseñándole al cuerpo a cómo lograr estabilizarte cuando tienes memorias, más bien emociones difíciles, ansiedad, angustia, miedos, cómo irle enseñando a las personas cómo ir trabajando en regular esas emociones, con qué respiraciones, con qué terapias, les vamos a dar muchas herramientas. Entonces, pueden encontrarme en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, buscan Erika Muñoz, Erika lo escriben con C de casa y K de kilo, Erika Muñoz, y ahí me encuentran en mi canal de YouTube, en mis redes sociales en Facebook, me encuentran con www.facebook.com/ABC Erika. Erika, recuerden también con C y con K ahí. Y en mi página de internet también está www.ericamunoz.com.mx. En la página no pueden llevar ñ, se pone N en vez de Muñoz, es Munoz, ericamunoz.com.mx, ¿sí? Y en mi WhatsApp me pueden encontrar, les doy el WhatsApp con la clave, con la clave del país, por si no están en, en México, es 521 para poder mandar WhatsApp desde otro país. Y los que estén en México, pues se ponen después del 521 2292 135204. Muy bien, Erika. Qué interesante todo lo que nos has compartido y qué lindas tus reflexiones también al final. Y así estamos todos haciendo nuestro trabajo interno, observándonos y no dejar esas emociones que nos aprietan el corazón y el alma, etcétera, etcétera, nos tienen ocupada la cabeza y de pronto nos hacen daño, no dejarlas pasar porque es ahí donde está la oportunidad para ser mejores. Así Así es. que buena moraleja, te agradezco mucho. Hombre, gracias a ti por abrirme las puertas de tu programa, Roxy, y pues gracias a todas las personas por escucharnos.